cerrar la intervención, podríamos subrayar la idea de que la sociedad demanda una ciencia más abierta, no solamente para acceder a la producción científica, sino también para ser partícipe de su difusión. Bueno, pues vamos a abrir ahora el debate a los asistentes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a alguno de los temas que hemos ido tratando. Pues bueno, entonces voy a ser yo quien abra fuego. Tengo algunas de las preguntas que fuimos recibiendo en los formularios de inscripción a las jornadas. Y la primera va dirigida, y bueno, son preguntas de los asistentes, y la primera va dirigida a Carlos Olmeda. Dice así: para conseguir la mayor relevancia de nuestras universidades, ¿no sería conveniente la integración en los planes de estudios de un mayor peso de materias propias de las ingenierías informáticas? Bueno, pues agradezco la pregunta, aunque no tiene muy poco que ver con el tema expuesto por mi parte. En consecuencia, lo que voy quizás es solamente compartir un punto de vista y, en consecuencia, una opinión. Es un momento complejo, como quien siga las circunstancias de la vida académica en general del conjunto del país. Las circunstancias obligan quizás a una redefinición también en estos terrenos. Si yo tengo que fijar la atención de lo que sucede en los sistemas educativos universitarios equivalentes de nuestras titulaciones, es decir, si me fijara la atención en lo que está sucediendo y viene sucediendo en el panorama universitario, profesional, en Estados Unidos, la respuesta sería obvia. Las últimas circunstancias de cierres de departamentos de biblioteconomía y documentación se han realizado porque muchos de ellos que tenían vida académica independiente se han fusionado con departamentos de computer, en el sentido más amplio. Y en ese sentido, esto es lo que yo puedo observar en aquellas escuelas más destacadas en nuestro campo en Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos una circunstancia que es transatlántica y, en consecuencia, también en otros entornos como son los europeos, este gap que siempre existe con el mundo norteamericano no está inclinando directamente la orientación hacia un entorno informático. En mi exposición, en breve, he señalado que desde el punto de vista de la investigación, esta disciplina está muy relacionada con lo que más está relacionado, desde este punto de vista muy sintético, por supuesto, es con los sistemas de información. Yo creo que ahí es un amplio concepto en el que podemos aterrizar, evidentemente sin las exigencias tecnológicas del mundo del cómputer, pero inevitablemente mi experiencia modesta, modestísima, por supuesto, si tuviera que elegir, y pudiera elegir, que no es el caso, por suerte, para quienes tengan que tomar tales orientaciones y tantas decisiones, es un incremento, sin duda alguna, del trabajo con los sistemas. El trabajo con los sistemas reales. Es decir, deberíamos, modestamente, no lo voy a señalar sentando cátedra, bajo mi punto de vista yo respondería que sí. Es decir, me inclinaría por una lógica de más computer, más computer, más computer. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí. Un segundo. Hola, buenos días. Casi parece imposible no hacer la pregunta al hilo de la publicación ayer de esta noticia en la prensa del Premio Nobel de Medicina, donde hacía un ataque claro a los índices de impacto, a las revistas científicas que podrían estar publicando más en cuanto a modas y buscando una repercusión en impacto, o a esta idea de que interesa más la publicación por la publicación
que por la realmente trascendencia de esa publicación, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? Bien, yo creo que siempre en ese tipo de cuestiones se pervierte el sistema, ¿no? Los humanos pervertimos sistemas que son ideales, ¿no? en un principio. Entonces, en cuanto se te evalúa por las publicaciones, entra de una manera inherente la trampa. Entonces, es cierto que hay una cierta influencia maquiavélica, ¿no? Por utilizar los términos de antes, en ese sentido. Y sí que está forzando a muchos profesionales de la investigación, por decirlo de alguna manera, a hacer eso. Pero yo creo que no es generalizado, es mi opinión. Existe, pero no es lo mayoritario, gracias a Dios. Es mi opinión, por mi contexto. Yo también tengo una opinión. Es una pura opinión, como decía Carlos. Hay revistas que sí que buscan las modas, revistas como Nature o Science o tal. Ciertamente están hechas en el límite, no diría de la divulgación, pero sí que intentan hacer parte de temas de moda y por esto también consiguen esos índices de impacto astronómicos. Y bien, son opciones de negocio, o sea, la industria editorial es un negocio. Nosotros podemos escribir, pero al final es industria. Y entonces cada uno escoge su modelo y, en fin, basándonos, yo de verdad que confío plenamente en la honestidad de cada uno de nosotros y eso teniendo en cuenta que después nos evalúan. Y creo que sí que hay que romper una lanza a favor del trabajo que hacemos. Y ya veremos qué pasa en el futuro, porque con los países, y no me quiero referir a ninguno en concreto, pero en los países emergentes donde no se tienen ciertas tradiciones, pues veremos cómo va evolucionando el mercado. No sé si ustedes han recibido recientemente, por parte, por ejemplo, de la industria editorial india, están haciendo una tarea de promoción los editores de revistas que constantemente al correo personal llegan ofrecimientos para publicar aquí y publicar allá. Esto acabará teniendo su incidencia. Y no estoy refiriéndome a que haya una perversión del sistema ni nada maquiavélico, pero las tareas de promoción tienen incidencia. De esa noticia produce cierta perplejidad desde la intervención que voy brevemente a señalar, por cuanto la persona que la menciona, que se expresa de esa manera, tiene más de 200 artículos de papers publicados en las mejores revistas dentro del sistema académico profesional. Y, aunque se escapa un poco de esta circunstancia, yo creo que los investigadores lo que tienen que buscar es cuáles son los mejores canales profesionales para divulgar sus investigaciones. Y esto es una circunstancia que depende del trabajo propio del equipo, de los autores, del comité de peer review y de los editores. El que una cuestión esté en abierto o esté en privado, entre comillas, por decirlo así, yo creo que no es no es la pregunta correcta para interrogarse. Buscamos buenos canales de comunicación, que es un esfuerzo colectivo, que sean abiertos o que sean cerrados. Yo mismo tengo, y todos conocemos, buenas publicaciones en abierto que son magníficas y que adquieren gran factor de impacto en el área en el cual nos desenvolvemos. Sí, vamos con otra pregunta. Sí, por ello quería un poco también en relación con lo anterior, ¿no? Y en relación con uno de los gráficos que se pusieron ahí. Me parece importante el papel que se puede hacer desde la investigación en documentación científica, porque en mi opinión, como investigadora, es que el propio sistema de evaluación de la calidad de la investigación está pervirtiendo o va en contra de esa honestidad que se debe buscar en la investigación. Y me refiero al hecho de que exigen una cantidad de publicaciones que al final, voy a generalizar, no las generalizaciones no están bien, pero en este caso, cuando se tiene una idea se repite para publicarlo, cambiando en una, en otra, porque importa la cantidad.
no tanto la originalidad de las ideas, y esto se hace. Es decir, y por eso hay tanto ruido. Es decir, al final lo que te cuenta es que tengas 8 publicaciones, no una. Que cojas un fragmento de un capítulo, de un libro, de un epígrafe y lo publiques en una revista. El libro no te cuenta. Como si fuese o llevase mucho más, fuese mucho más importante un fragmento que puedes coger una investigación que has hecho y hacer 8 publicaciones que publicarlo en un libro. En ese sentido, creo que lo que se veía ahí antes en el gráfico, donde los países pequeños que tienen menos cantidad de publicaciones, luego resulta que a la hora de valorar la relevancia de esa investigación suben hacia arriba. Todos sabemos que una investigación lleva tiempo hacerla, una buena investigación. Que publicar a lo mejor una cantidad, cuando se ve determinados investigadores que tienen una cantidad de publicaciones, ¿cómo tiene tiempo de hacer todo esto? Y además de dar clase y además de vivir, ¿no? Es decir, es que es una realidad. Y además es que estamos en un mercado, es decir, el contexto de la competición es internacional, no es nacional. Y hace unos meses, en julio, en un congreso en Londres, de ISCO, me decían que cuando se reciben para un trabajo los currículums, ya en principio ni siquiera los leen, únicamente van a mirar dónde ha estudiado esa persona. Y eso es una realidad. Entonces, la competencia es en un contexto tan amplio que yo creo que lo que hay que buscar, nos estamos equivocando. El sistema universitario español se está equivocando al buscar cantidad y no calidad. Y yo creo que esas métricas, esos resultados de la producción científica deberían a lo mejor de intentar colarse en quienes toman decisiones y que las vean, para que se tome conciencia de que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, el impacto, aunque no sean revistas, porque, bueno, efectivamente, con la cantidad de investigación que se hace, es imposible que todo el mundo llegue a determinadas revistas, ¿no? ¿Tienes algún comentario que Sí, añadir? bueno, yo simplemente comentar. Yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho la compañera. Yo creo que en este debate de la posible o no influencia y perversión del sistema hay 2 niveles distintos. Por una parte tenemos la agencia evaluadora a nivel nacional y por otra parte tenemos las revistas. Son 2 niveles distintos. Yo estoy de acuerdo en que a nivel nacional se está promoviendo la producción en contra de la calidad. Estoy de acuerdo. Pero también se asume que si un trabajo ha sido publicado, la revista que lo ha evaluado, si ha sido una revista con un peer review, ya ha dicho que ese trabajo tiene un mínimo de calidad. Entonces también tendríamos que llevarnos ese debate no solo a la administración, sino también a las revistas, si realmente están publicando todo lo que tienen que publicar o no. Aunque estoy de acuerdo que los indicadores no tendrían que ser únicamente la productividad, sino el impacto en citas o citas en ciertas revistas, etc. Era simplemente esa puntualización. Vale. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenas. Quiero preguntar sobre el tema que debatáis sobre el tema de la internacionalidad, ¿no? Yo creo que se ha subrayado levemente, sobre todo por Carlos Olmeda, el tema de la escasa colaboración internacional de los grupos españoles. En los temas de difusión creo que también se podría hablar de eso. El grupo de C3, por ejemplo, ha colgado o está colgando algunos documentos en Archive en lugar de colgarlos en ELIS o en repositorios nacionales. Y en el tema de la reputación pues también se han nombrado algunos recursos que son internacionales frente a otros nacionales. Y con el lema este que tiene la jornada de en qué liga jugamos, si realmente esto es una lacra, digamos, una tarea pendiente. Y bueno, y a todos los niveles, ¿no? Porque en el campo de la producción científica, por ejemplo, pues la gente que tiene más presencia internacional se favorece de que existe una revista Scientometrics donde se lleva tiempo publicando, pero a lo mejor si lo que se publica ahí son estudios nacionales de la producción española, pues la posibilidad de ser citado luego es mucho menor que si se publican aspectos de metodología que pueden de verdad ser luego referentes para otros trabajos, ¿no? O sea, no solo es dónde se promociona, sino además también qué tipo de estudios abordan. Si tienen ese enfoque internacional o solo nacional, pues la difusión va
va a ser menor, y si en definitiva, si es que en España lo que estamos haciendo es consumir lo que se está haciendo, sobre todo en Estados Unidos, traspasarlo aquí y no se hace nada que pueda servir de referente hacia afuera, ¿no? Un poco la pregunta. Yo mismo, si quieres. Sí, quien queráis. Bien, bueno, es una reflexión interesante y yo creo que es un tema que se ha tratado bastante, sobre todo en nuestra área. Sí, debemos dar visibilidad mayor en revistas internacionales o en revistas nacionales en función de los temas que tratamos. Y en ciencias sociales yo creo que se ha debatido mucho y generalmente se ha insistido en que ciencias sociales tienen un contexto más nacional por el impacto que puede tener. Yo no estoy de acuerdo. Scientometrics es una revista internacional referente en mi área y publica estudios de casos nacionales, y yo creo que es el lugar donde un investigador sabe que lo van a leer las personas que él quiere que lo lean, y eso es lo que generalmente un investigador piensa. Cada trabajo es un mundo y cada trabajo tiene que pensarse adecuadamente dónde se tiene que difundir. Hay trabajos que necesariamente deben jugar en la liga internacional por su calado y otros trabajos que deben de compartirse por su implicación más práctica, a lo mejor en su entorno. Entonces, a mí no me gusta generalizar de dónde tiene que ir, a nacional o internacional, porque depende. Yo creo que la pregunta no es en qué liga jugamos, sino en qué liga quieres jugar. Creo. No sé si he respondido a la pregunta. Luis, es muy interesante tu pregunta porque con los datos que yo puedo consultar sobre geocitación, la mayor parte de la citación que obtiene la producción española en LIS en España procede precisamente de los autores de trabajos donde hay españoles. Este es un rasgo característico de comunidades cerradas. Si lo sumamos al hecho de que nuestra colaboración internacional, por falta de capacidad de establecer vínculos con socios y con colegas extranjeros, lo que denota es una comunidad muy centrada en sí misma y, en consecuencia, con poca capacidad de exportar conocimiento a otras comunidades, entre otras cosas porque no nos leen. Y no nos pueden leer porque la mayor parte, sin menoscabo de toda la importancia que tiene, se produce en español. Cuando se produce en artículos en inglés, el impacto que adquiere la posición española se multiplica por 6. Y esa circunstancia hay que tenerla presente. En una de las últimas diapositivas que no he podido comentar, Taiwán tiene un 25%, si no recuerdo mal, más de producción en revistas de Q1, con el Simago Journal Rank, que España. En consecuencia, en una de las diapositivas, nosotros en colaboración internacional me ha llamado mucho la atención, porque los datos que he expuesto, por supuesto, son de investigación que he realizado, y nos situamos muy cerca de 2 países asiáticos, que me ha llamado mucho la atención por lo que pueda significar. Uno es Corea del Sur, que es una península que es taponada por un mundo que no tiene mucha conexión con él. Y la otra es Taiwán, que es una isla. En consecuencia, esta vieja idea de qué es España respecto, podría dar mucho y muy larga reflexión, aunque sea de una manera literaria con lo que en este momento estaba expresando. Todo lo que nos falta también es internacionalización, pero es un mérito que los trabajos españoles que se consiguen con excelencia y con liderazgo tengan muy poca colaboración internacional. Eso significa que hay equipos nacionales muy buenos que tienen una gran capacidad y que se han situado en muy poco tiempo, al igual que sus pares que tienen mucha colaboración internacional. Sí, Fernanda. Pues yo voy a llevaros un poquito a la contraria, porque de verdad que hay un sector de investigación que realmente se mide a nivel internacional, etcétera, y tiene que estar ahí a nivel internacional, pero yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo que si queremos llegar a la profesión, a la empresa, etcétera, todas esas cosas que se han comentado en foros ajenos a este, realmente no es malo ni publicar en castellano ni estar en ciertas revistas y tal. Creo que hay que abordar todos los aspectos de nuestro currícula. Si estamos en una universidad, obviamente no podemos dejar de publicar a escala internacional, pero la comunidad que nos va a leer con más interés quizá puede ser la española o la de habla castellana. Y por tanto hay que hacerlo. Bueno, disculpa, yo simplemente matizar. Yo no he dicho en ningún momento que sea malo publicar en castellano, desde luego. Sí que he dicho que depende de trabajos. Yo creo que hay muchos trabajos
que se han hecho en España por grupos españoles con gran calado, con gran importancia y que tal vez fuera no se han dado cuenta o no se han enterado que lo hemos hecho porque no le hemos dado una difusión adecuada. Y eso es una lástima. Aunque sí que es cierto que hay trabajos que tendrían una mayor incidencia profesional si se difundieran en otros entornos. Por eso Sí. cada trabajo tiene su mundo. Sí, y yo ahora voy a introducir una nueva, más hacia adelante, que lo que sí que veo yo en la ciencia española, en biblioteconomía y tal, es que no está profesionalizada la producción. Lo que tú has traído de los grupos de investigación se ve claramente que se está haciendo investigación española y se produce, aunque sea en niveles, o sea, en términos absolutos, pero no hay estructuras claras, definidas, tú haces esto, tú lo otro, cuando entra alguien en formación tiene que hacer esto hasta formarse, tal. La profesionalización de la profesión del investigador en el área de biblioteconomía y documentación creo que falta. Y eso, en cambio, en otros países lo tienen muchísimo más definido. Aquí es pues de aficionado a lo que llegamos, porque no tenemos suficientes recursos. Y no me estoy refiriendo a recursos económicos, que también, sino recursos humanos, mercado de trabajo que pueda absorber después a esos investigadores y, por tanto, investigadores noveles, quiero decir, y por tanto quieran trabajar con nosotros. Entonces nos faltan manos para hacer ciertas tareas, que sería una estructura profesional. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Bien, mi pregunta va más o menos encarada a lo que comentabas, que desde el más bajo nivel, ¿cómo podría colaborar con lo que serían los recién licenciados, la gente que quiere comenzar recién a investigar? Creo que está demasiado con un muro muy gigante. O sea, los trabajos finales de grado quedan guardados en un cajón. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la estructura que dices que creo que falta recrearla o hacerla diferente? No sé, porque hay mucha gente, muchos estudiantes que se quedan en la nada, diciendo, ¿dónde está mi trabajo? Pues ahí quedado. Se ha juzgado por un tribunal y ha quedado. Y nos hemos quedado paralizados. O sea, no tenemos el incentivo de seguir comenzando, investigando y todos los demás. No sé. Sí. Desde ese lado creo que hay, como decían, una especie de círculo cerrado. ¿Pero desde dónde? Desde aquí dentro, desde la misma universidad. Entonces, ¿y para qué vamos a pasar a lo internacional si desde el principio aquí, dentro de nuestra misma casa, ya estamos censurados? Muchas gracias. Bien, yo creo que tienes razón, pero las estructuras sí que existen, porque del trabajo de fin de carrera o lo que sea, se puede pasar a otros niveles y, por ejemplo, la mano de obra que alimenta los grupos de investigación son los alumnos que se están doctorando. No obstante, yo personalmente tengo grandes contradicciones personales acerca de intentar atraer gente que luego no se va a poder colocar. Obviamente, si uno hace el doctorado es porque quiere, y además yo confío plenamente en que cualquier cosa que hagáis, que hagan las personas, beneficia a esa persona en cuanto a su formación, en cuanto a abrir campo, etcétera. Pero no hay puestos de trabajo. Y ya no hablemos de la coyuntura actual porque en fin, es sobradamente conocida. Pero mientras estamos en esta situación, existen los mecanismos, pero no sé si, o sea, aunque se usen, luego esas personas hiperformadas son expulsadas de la universidad. Y es lo que estamos viendo todos los días, si se tienen que ir fuera, si no se tienen que ir fuera de España, etc. No sé si he contestado. Un trabajo, sino que estoy hablando a lo que sería lograr investigar, estar dentro de comenzar desde el principio en cuanto a investigar. O sea, independientemente, me imagino que aquí habrá muchísimas personas investigadoras y ya han alcanzado un caché o han alcanzado
a poder publicar sus artículos o lo que sea. Pero los que estamos desde el principio, ¿cómo es el comienzo? ¿Quién patrocina? ¿Quién nos ayuda? Si no es desde la misma facultad. O sea, ¿cómo es esa fomentación? A eso es a lo que me refiero, ¿no? Se ha hablado de impacto y todo esto. Entonces, ¿cómo se tiene que buscar la vida a una persona que desde el principio se interesa por buscar, por investigar, le interesa buscar, tener ideas o investigar? Tiene que recurrir y golpear las puertas a las revistas, es lo que estabais hablando. Solamente las revistas son las instituciones donde se puede colocar sus investigaciones, sus artículos o todo eso. Sí, las dos vías sería ir con tu trabajo y presentarlo a una revista. Esto todos lo hemos hecho sin mayor problema. De todas maneras, yo creo que es mejor, si te has formado en un sitio, acercarte a los investigadores que están en ese lugar, en esa facultad, y claro, las universidades tienen que acoger personas que estén dadas de alta en el sistema. Entonces la vía es hacer un doctorado, es lo que veo yo, y puedo asegurar sin equivocarme que si te acercas a un investigador que ya tiene métodos, tiene estructura, tiene experiencia, aprendes muchísimo y te ahorras un montón de quebraderos de cabeza y te enseñan muchas cosas. Es decir, que si tú coges la primera vía y presentas a una revista, pues pueden aceptártelo y pueden rechazártelo y tal, pero estás en tus límites, lo que ya sabes. Pero si te acercas a una persona con experiencia, creo que obtienes muchos beneficios. Esta es mi opinión. Bueno, nos quedaría tiempo para una pregunta rápidamente, antes de la pausa. Bueno, pues voy a ir también rápido con unas de las que teníamos en los formularios de inscripción. En principio dirigida a Enrique Orduña, pero podría ser a cualquiera de los tres. En relación a proyectos internacionales de investigación en documentación, ¿en qué medida la participación española se facilita o se canaliza a través de organismos o programas al efecto? ¿O por el contrario, depende de los contactos que tengan las personas o grupos interesados? Bueno, es una pregunta complicada. Por lo que entiendo de la segunda parte de la pregunta, sí depende los contactos, ¿no?, para lograr esos contratos. Bien, yo creo que el sistema, por un lado, evidentemente, si tienes esos contactos, te va a facilitar la obtención de financiación, eso no lo voy a negar. Pero creo que hay estructuras actuales que fomentan la creación de grupos emergentes y se puede obtener financiación sin necesidad de tener esos contactos. Bueno, pues creo que con esa respuesta damos ya por cerrado el panel. Y bueno, darles las gracias a los ponentes y también a los asistentes. Y recordarles que tenemos unos minutos para la pausa del café y que volveremos a las 11:30 para dar salida al segundo, que se titula Encuentros y desencuentros, la teoría y la práctica. Muchas gracias.